Hola de nuevo, Infonauta. En esta ocasión voy a explicar algunos de los factores que yo tengo en cuenta a la hora de decidir si descartar o no cualquier página de minería en la nube. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, recuerda que como siempre te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Y no olvides que este vídeo no es una recomendación de inversión. Tenlo en cuenta. Bueno, a lo largo de los días, como es lógico, recibo muchas direcciones para que revise páginas de minería en la nube y del mismo modo me voy encontrando también otras. Pero como primer filtro, lo que hago es comprobar, por un lado, los datos que me puede pedir para registrarme. En segundo lugar, que la información que dice, como por ejemplo el tiempo que lleva trabajando, sea real y no sea una falsedad. Y por último, pero no menos importante, también reviso el nivel de confianza, aunque esto no es determinante. Para poder realizar todo lo que voy a explicar ahora, te recomiendo que revises el vídeo que te dejo en la descripción, ya que hace bastante tiempo, mediante un tutorial, mostré de qué manera podríamos obtener el nivel de confianza y ciertos datos, tanto de una página web como de un correo electrónico. ¿De acuerdo? Esto siempre nos ayudará a estar mucho más seguros. Pues bien, por ejemplo, esta página me la recomendó un infonauta, creo que fue Félix Alonso, diciéndome que funciona, que lleva tiempo cobrando de ella y que la mostrara en el canal, y no lo he hecho sencillamente porque ya incumple el primer factor que he comentado. Es decir, me está pidiendo no solo el nombre y el correo electrónico, sino que también me está pidiendo mi número de teléfono. Y esto juega totalmente en contra de mi seguridad, de modo que por ese motivo queda totalmente descartada. No obstante, también reviso los otros dos factores que he comentado y, en primer lugar, en el análisis que hago de esta página web, obtengo que sí, que tiene un nivel de confianza del 67%, pero como he dicho, esto no es determinante, y por otra parte también me está diciendo que lleva un poco más de 2 años desde que se creó el dominio y que su fecha de caducidad, me refiero al dominio, tiene algo más de 1 año. Pues bien, esto a priori podría hacernos pensar que van a estar hasta caducar el dominio, pero esto no suele ser así nunca. De modo que esta página queda descartada. ¿Comprendes la dinámica que sigo en esta primera fase? El segundo ejemplo es esta página, que por supuesto me está dando bastante información. Cuánta gente está registrada, cuántos están en línea ahora mismo, cuánto se ha pagado en rublos, y también me está diciendo cuántos días lleva en funcionamiento. Pues bien, yo no tendría ninguna pega en probarla si esta información de aquí arriba es cierta, ya que las 3 primeras no la podemos saber. Tendríamos que fiarnos de estos datos. Pero en el caso de los días laborables que lleva en funcionamiento, sí podríamos revisarlo. De modo que, haciendo otro análisis, en este caso de esta página, obtengo como resultado que su nivel de confianza, como ves, es tan solo del 1%, por lo tanto, descartado directamente. No obstante, si revisamos la información de forma detallada, vemos que su dominio ha sido creado hace menos de 6 meses, por lo tanto no puede llevar más de 200 días funcionando. Y si es así, se refiere a que llevan con su, llamémoslo así, negocio, más de 200 días. Por lo tanto, al ser un dominio nuevo, esto también me puede indicar que llevan estafando en un dominio, cerrándolo, abriendo otro y estafando de nuevo, y así sucesivamente. Y por otra parte, la fecha de caducidad del dominio que vemos aquí nos está diciendo que le queda menos de 1 año. ¿De acuerdo? Por lo tanto, queda totalmente descartada. No la traigo al canal. Y en el tercer y último ejemplo, como ves, tenemos esta página que me la recomendó otro infonauta, creo que se llama Jean P, es decir, Juan en francés y finalizado en P, diciéndome lo mismo, que lleva mucho tiempo en funcionamiento, en fin. Si empiezo a bajar, veo que aquí me está diciendo que lleva en funcionamiento la friolera de 1242 días. Esto sería casi 3 años y medio en funcionamiento. Si bajo abajo del todo y reviso las fechas que aparecen aquí, corresponde, pero esto es muy fácil falsearlo. Entonces vuelvo a hacer lo mismo, voy a analizarla, esto me da
un primer análisis con un nivel de confianza nulo, es decir, del 1%, y en la información detallada me está diciendo que el dominio se ha creado hace menos de 6 meses y que le queda menos de un año para caducar. Por lo tanto, le pasaría lo mismo que a la página anterior. Queda totalmente descartada porque no me fío. ¿De acuerdo? En fin, espero que toda esta información te sea de ayuda. Si es así, por favor, dale like y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!